las clases, ¿de acuerdo? Déjenme esperar que de la confirmación de que está grabando. Ahí está grabando. Y les voy a compartir el escritorio. Listo. Me dicen cuando se vea la PPT. Ya, ¿se ve? Sí, profe, se ve. Ya, ok. Entonces, este ejemplo, ¿cierto? Fue el que vimos en la clase pasada, porque en realidad fuimos así como muy, muy lentito, ¿cierto? Viendo cada detalle en el fondo para plantearlo. Vimos también un poco antes, en realidad, ¿cierto? Un poco las condiciones para crear un modelo de programación lineal en términos de estructura, que es lo que define que sea un modelo de programación lineal en sí. Y también pasos un poco súper genéricos que en su momento, ¿cierto? Les mencioné que no, digamos, no hay aquí una regla completamente fija a seguir en términos de cómo construir estos modelos, que es súper variable y adaptable al modelo particular que tenga, pero en general estas son como buenas prácticas más que nada, ¿cierto? Que ustedes pueden aplicar y que la gran mayoría de los casos sirve, digamos, para poder plantear ver un modelo. Y está, digamos, lo que sale aquí los vamos a ir en general, ¿cierto? Aplicando los ejemplos que veamos. Y después vimos este pequeño ejemplo, ¿cierto? Que en realidad era un ejemplo con 4 restricciones, su función objetivo, por supuesto, y estuvimos ahí pensando bien, ¿cierto?, el cómo construir las distintas restricciones. Este, digamos, el mismo modelo, que acá, ¿cierto?, la versión anterior es la que rayamos para efectos de definirlo, ¿cierto?, y ir pensando el qué significaba cada una de estas restricciones y dónde habían restricciones en primer lugar. Y terminamos con este modelo que está acá, ¿cierto? Era un problema maximización, donde las variables de decisión, que eran X1 y X2, eran, ¿cierto?, cuántas toneladas de pintura yo fabricaba, cuánto producto final en ese sentido, ¿cierto?, de pintura yo hacía, ¿cierto?, de estos dos tipos. Y las restricciones, a mí me parecían 4 restricciones más, ¿cierto?, esta última que ya vamos a mencionar de qué se trata. Habían 2 restricciones que tenían que ver con la materia prima, y eso es como súper frecuente, digamos, en todos los modelos y problemas de producción en general, que siempre hay alguna clase de limitante por el lado, ¿cierto?, de la materia prima. Siempre hay o en general, algún recurso, ¿cierto? Siempre hay recursos que son limitados, sean personas, sean materia prima, sea tiempo, algo, ¿cierto? Siempre va a ser lo que me limita en el fondo a obtener, en este caso, por ejemplo, más ganancias. Y en este caso particular, ¿cierto? Eran 2 las materias primas, que habían 24 y 6 toneladas respectivamente de disponibilidad. Por eso está ese 24 y 6 aquí como límites, y por eso, ¿cierto? Es menor o igual la relación entre el lado izquierdo y el derecho, porque no me puedo pasar de esos 24 y de esas 6 toneladas, ¿cierto? En el uso. Y el lado izquierdo, ¿cierto? Ahí es donde interviene X1 y X2, porque obviamente X1 y X2 recuerden que son toneladas de producto final, eso es lo que habíamos visto. Pero por cada tonelada de producto final, ¿cierto? Yo también sabía cuántas toneladas de producto o de materia prima yo necesitaba en primer lugar para producir. En este caso, por ejemplo, necesitaba 6 toneladas de la materia prima 1 para el producto 1, ¿cierto? Para cada tonelada de producto 1 resultante, y 4 toneladas de materia prima 1 para obtener 1 tonelada de producto 2, ¿cierto?, resultante final. Porque esas relaciones, o sea, por ejemplo, la materia prima 1 podría ser agua. Entonces, decir, ya ocupo 6 toneladas de agua para obtener una de resultados, puede ser, porque obviamente quizás no toda efectivamente va en el producto en sí, puede que sea parte del proceso y se gasta, pues se evapora, puede pasar cualquier cosa, pero en el fondo la necesito estar presente para el procesamiento. Entonces, por eso obviamente estas relaciones aparecen de esa manera. Y la otra materia prima, ¿cierto? Era
una tonelada de esa materia prima 2, ¿cierto? Se necesitaba por cada producto final o cada tonelada final del el producto 1 y del producto 2, ¿cierto? Requería 2 toneladas de materia prima 2 y habían 6 disponibles en total. Entonces, estas dos restricciones, ¿cierto? En particular eran sobre las materias primas. Vamos, ¿cierto? Aquí voy a anotar. Déjenme dónde estoy. Aquí, ¿cierto? Estas dos eran materias primas. La primera, la materia prima 1, la materia prima 2, ¿cierto? Esta columna también se refería al producto 1, esta otra se refería al producto 2, en el fondo. Y tenía dos relaciones más, ¿cierto? Habían otras dos restricciones que en realidad eran más que nada relaciones entre las variables u otra clase de limitaciones. Esta, la segunda, si se acuerdan, era un límite de demanda, ¿ya? Que el mercado simplemente no recibía más de 2 toneladas de la pintura 2. No había mercado para vender, ¿ya? Simplemente eso, o sea, pasa mucho, ¿cierto? Que hay ciertos productos, o a veces incluso por decisión de la empresa, tú no fabricas más simplemente que una cierta cantidad. A veces porque una empresa puede querer eso para, por ejemplo, a pesar de que el producto tenga demanda, porque quizás fabrica productos que son de más valor, que son más caros, ¿cierto? Y no les conviene quizás saturar el mercado con el más barato. Aunque haya gente que lo quiera, tú prefieres agotarlo y que te compren otro, que para buscar este producto no lo encuentren y te prefieren otro más caro. Entonces, a veces es intencional. O también puede ser que simplemente el mercado no lo demande y obviamente tú no, aunque esta expresión te pudiera dar la idea de que te conviene fabricar más, en realidad quizás, no, como sabes que no hay demanda, aunque técnicamente con estos datos te diga que sirve fabricar más, en realidad es mejor no hacerlo porque no tendrías a quién vendérselo. Y la otra relación que está aquí, ¿cierto? Que es esta tercera restricción, ¿se acuerdan? Que era en realidad una relación entre entre los dos productos finales, que era cierto que si bien de uno de ellos yo podía fabricar más que del otro, no podía ser más que una cierta cantidad, eso el valor que lo sobrepasaba. ¿Se acuerdan que era una tonelada más que el otro? Solamente como límite, no podía, digamos, haber más distancia entre ellos. Y eso puede ser una cuestión, una política también interna de la empresa. A veces las empresas hacen eso porque, por ejemplo, la gente que fabrica los distintos productos está un poco especializada, no se mezclan, digamos, entre líneas de producción o cosas por el estilo, y tú quieres tenerlos a todos ocupados y por lo tanto establecen mínimos y máximos de producción independientes de lo que el mercado demande. Tú quieres en primer lugar balancear eso, tu producción interna, que la gente esté ocupada o que los turnos sean equilibrados, cualquier cosa, y por lo tanto aparecen ese tipo de restricciones que son entre las propias variables, digamos, que no se superen entre ellas mismas, ¿cierto? De cierta manera. Esta última restricción, nosotros ya esto en realidad lo vimos como antes. El enunciado no lo dice particularmente, pero cierto, lo hablamos más al principio, que en lo que es programación lineal, en lo que son este tipo de problemas, ¿cierto? Yo supongo, ¿cierto? Si no hay nada especificado, por el contrario, que todas las variables son mayores o iguales a cero, ¿ya? No toman valores negativos. Yo parto suponiendo que son mayores o iguales a cero. Si no es así, ¿cierto? En realidad lo tengo que indicar de alguna manera. Pero si no lo indico y los software pasa lo mismo, si no se lo digo, es porque lo asume que es mayor o igual a cero. Y de ahí hace todo el cálculo. ¿Por qué? Porque obviamente si no lo restrinjo, la optimización lógicamente se podría disparar para cualquier parte aprovechándose, digamos, de las relaciones matemáticas. Este fue el problema que vimos. Lo resolvimos en Excel, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Lo metimos en Excel, lo resolvimos completo para ver un poco cuál era la estructura en el fondo, ¿cierto? Que Excel me pedía para esto. Vamos a ir a ver esa planilla, pero quiero antes que veamos esto otro, ¿ya? Que en realidad es un poco teóricamente o cierto, gráficamente también ver este problema de qué se trata. Aquí en particular lo que estoy viendo, ¿cierto? Son las restricciones de este problema, ¿ya? Cómo estas restricciones configuran lo que se llama el espacio de soluciones, ¿de acuerdo?
a diferencia de un sistema de ecuaciones, que si se acuerdan, ¿cierto? Un sistema de ecuaciones era muy parecido a un conjunto de restricciones, con la diferencia que un sistema de ecuaciones, ¿cierto? Lo que hace en todas las ecuaciones son por igualdad. Todas son iguales a algo. En este caso, las restricciones son con desigualdades, ¿cierto? Son menores iguales, mayores iguales. A veces también pueden ser iguales. Y hay problemas donde todas las restricciones también pueden ser iguales. Perfecto. Pero en términos generales, un problema de programación lineal puede tener en las restricciones, ¿cierto? Ya sea menor igual, mayor igual o igualdades, cualquiera de las cosas. En este caso, ¿cierto? Tengo cuatro, perdón, menores iguales de las restricciones originales, más, ¿cierto? Las últimas dos, que son que las variables sean mayores o iguales a 0. Si esto lo grafico, y lo puedo graficar porque son solamente dos variables, ¿cierto? ¿Qué tengo? Si este eje, ¿cierto? Es x1 y el otro eje, ¿cierto? Es x2 por ahí arriba, de partida. x1 y x2 mayores o iguales a 0 es tomar de este eje, ¿cierto? Este eje para arriba, ¿cierto? Acá yo tengo ese 6 que me dice que es de la restricción 6. x2 mayor o igual a 0 es cualquier cosa que esté del eje para arriba. Todos los puntos que están desde el eje para arriba. La 5, que es x1 mayor o igual a 0, es todos los puntos que estén desde el eje para allá. Entonces, de partida, esas dos restricciones son las que sean mayores o iguales a 0, x1 y x2. Descarta, por supuesto, en este gran plano que aparece aquí, ¿cierto? Todo lo que esté a la izquierda o abajo de estos ejes, ¿cierto? Déjenme, no veo el punto. Profe, Dime. no entendí lo que está explicando. Ya, dame un segundo y de ahí graficarlo? Ya, de inmediato lo repito, ¿de acuerdo? Porque piensa, por ejemplo, para graficar, en realidad, este x1 mayor o igual a 0, lo que yo necesito es hacer en realidad primero el x1, 0. ¿Dónde está eso? El x1 es igual a 0. Si este es cierto es mi... ¿Sí? Que sea la rayita de abajo el x1. Entonces, Claro, si esto es... no sé si ubicarlo el 0 en el 5, pero yo veo que está ubicado en el 6, por eso me queda la duda. No, pero es que este 6, el círculo, fíjate, acá, este que está aquí en círculo se refiere al número de la restricción que está acá arriba. Son estos que por eso están en círculos, no son parte de los ejes. Solamente está numerando las ecuaciones donde están dibujadas. Por eso, fíjate, Ya. está S4, está S3, S1, el 2 se refiere al número de la ecuación, para ver que en la recta qué ecuación está representando. Pero en sí el valor x1, 0, por ejemplo, si este es mi eje x1, ¿cierto? El 0 es este, ¿cierto? Aquí yo tengo que x1 es 0. Aquí x1 es 1, x1 es 2, x1 es 3 y así. Pero x1, 0 es aquí. Entonces, esa recta, porque x1 es igual a 0, es una recta, ¿cierto? Y esa recta en el fondo es el eje que está, ¿cierto?, para acá arriba. Entonces es mi límite. Y como inecuación, ¿cierto?, me dice que x1 debe ser mayor o igual a 0. Entonces, cualquier cosa que esté desde este eje, que es x1 igual a 0, pero, ¿cierto?, a la derecha, por eso, ¿cierto?, aquí está el 5 que se refiere a esa ecuación que está ahí. Cualquier cosa que esté de aquí para acá es x1 mayor a 0. Son los x1 mayores o iguales a 0. De aquí para allá, en realidad tengo los x1 menor o iguales a 0, pero eso no me sirven. x2 mayor o igual a 0 es lo mismo, pero por el otro eje. Este eje, ¿cierto?, que es el vertical, también tiene ese 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Son los valores de x2, pero x2 igual a 0 es aquí, abajo, el primero. Y x2 mayor o igual a 0, de nuevo, es desde aquí para arriba, ¿cierto? Todos los valores x2 mayor o igual a 0 es de ahí para arriba, ¿cierto? Porque aquí es 0 y aquí es 1, 2, 3 y así va tomando ciertos valores positivos. Por eso está acá al otro lado este 6, porque se refiere a esa ecuación 6. Entonces, x1 y x2 mayores o iguales a 0 en el fondo
Si ustedes, por ejemplo, esto lo vieran de una manera más general, si esto fuera los ejes, en el fondo les dice que x1 y x2 mayores o iguales a 0 es este pedazo. Acá nada. No están trabajando aquí. Eso es lo primero que define, ¿cierto?, que las variables sean mayores o iguales a 0. En Profe. esta parte es donde se va a buscar una solución. Dime. Yo no entiendo la primera. En realidad, como está ubicada en el gráfico, pero el número 1. No, Ya, al tiro. Sí, al No. tiro voy a eso. Que lo primero, ¿cierto?, en realidad es cómo ubicarse en el cuadrante. Y ahora, ¿qué son las demás? En general, ¿cierto?, una inecuación es una región de partida, ¿cierto? Si ustedes imaginen, acuérdense, una recta común y corriente es una igualdad, ¿cierto? No, se me pierde el punto aquí. Esto, si ustedes escriben 6x1 más 4x2 igual a 24, ¿ya? Igual, no menor igual. Esto, ¿cierto? Si lo quisieran graficar, lo que pueden hacer es obviamente despejar. Y pasan a tener menos 6x1 más 24. Y el 4 ese, ¿cierto?, lo pueden pasar dividiendo lógicamente aquí. Y esto quedaría 3 medios, ¿cierto? 3 medios x1 menos 12,6. Esto, ¿cierto?, es una recta, ¿de acuerdo? Y esa recta es en realidad esta que está aquí, ¿ya? Esta recta 1 es esa que está ahí. Y se crea a partir de considerar la igualdad, que es el límite de esto. O sea, como máximo yo puedo llegar a 24, y si lo igualo, ¿cierto? Si lo considero como igualdad, puedo dibujar una recta en particular, esta. Y la desigualdad, los puntos donde esto es menor o igual a 24, es todo lo que queda de aquí para acá, desde esa recta para acá. Cualquier número, combinación aquí en el espacio, ¿cierto? Combinaciones de x1, x2, que yo tome en esta otra parte, en este otro lado, y yo reemplazo, me van a dar más que 24, así que no me sirven. Los puntos que están en esta recta o hacia, en este caso, la izquierda de esta recta, son los puntos que satisfacen que son menores o igual a 24. Y eso es lo que me interesa como región. Pero toda esta región, ¿cierto? Todo lo que está aquí, satisface esa desigualdad en particular. Solo esa. Y eso lo voy repitiendo con las demás. De nuevo, x1 más 2x2 igual a 6, lo puedo convertir en una recta. En este caso, esta recta, la 2. Y de nuevo, cuando lo considero como desigualdad, es de la recta, en este caso, para abajo. Es su área, digamos, en el fondo, que de los valores de x1 y x2 que respetan esa inecuación en particular. Y repito lo mismo para esta y repito lo mismo para esta, ¿cierto? Por ejemplo, x2 menor o igual a 2 es más simple, ¿cierto? Porque es una paralela al eje. Entonces, es esta, ¿cierto? Esta es x2 menor o igual a 2. Entonces, toma como límite el valor 2 y puede ser cualquier cosa menor que eso. Puede ser 1, puede ser 1,5, pero es de ahí para abajo. Con todas las restricciones, cuando son desigualdades, son así, son áreas que te dicen, ok, si la consideras como igualdad, es el límite de tu área. Y tienes que ver para dónde es la desigualdad, mayor igual o menor igual, ¿cierto? Y aquí al lado de la recta que dibujaste están esos puntos que respetan la desigualdad, y esa es tu área. Y todas estas en conjunto, lo que está aquí, ¿cierto?, escrito como espacio de soluciones, son, se me perdió el punto acá. Lo que es el espacio de soluciones son en realidad todos los puntos que respetan todas las restricciones de manera simultánea. Si se fijan, la 2, por ejemplo, es para acá. Entonces, este punto, por ejemplo, aquí donde estoy marcando, ¿respeta la inecuación 2? Sí. Respeta la 3, respeta la 1, ¿cierto? Respeta obviamente el x1 y x2 mayor o igual a 0, pero lo que no respeta es la 4, porque ese punto que está ahí es mayor que x2, es mayor que 2, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ese punto no me sirve. Aquí, por ejemplo, me respeta la 1, me respeta la 3, pero no me está respetando ni la 4 ni me está respetando la 2. Entonces tampoco sirve. Por eso, lo que se llama el espacio de soluciones, en el fondo,
es la región, siempre, o sea, no siempre existe, de hecho, pero en este caso, ¿cierto? Es la región donde yo tengo efectivamente los puntos que me respetan todas las desigualdades. Aquí yo puedo tomar cualquier punto aquí en el interior, donde quieran, y todos ellos van a respetar todas las desigualdades. Y eso también se cumple en el borde, ¿de acuerdo? En el vértice, los vértices que aquí están marcados obviamente con letra, eso también se cumple, ¿de acuerdo? Y dependiendo, ¿cierto?, de qué vértices están en particular, se van a cumplir algunas de estas restricciones al límite. Por ejemplo, si la recta 1 es esta, ¿cierto? En este punto, ¿cierto?, en el C y en el punto en el B, si ustedes lo reemplazan como son parte de del vértice o de la recta que está formada por la restricción 1, los puntos que están aquí también, obviamente, esa desigualdad la satisfacen justo con el 24. Los números, si ustedes los cambian ahí, les va a dar exactamente 24. Y así, o sea, si van al límite, necesariamente al menos una de las restricciones se les va a cumplir por igualdad, a veces dos, dependiendo, ¿cierto?, si que son vértices, en este caso particular, lógicamente, y las otras no, pues obviamente las otras no se cumplen por igualdad, sino que siempre les sobra un poquito, como vamos a ver más adelante. Esto nomás es para explicar un poco qué es lo que estoy haciendo cuando hago restricciones en el fondo, ¿cierto? Y como son desigualdades, lo que me está definiendo es una región, una zona donde los números que están dentro de esa zona satisfacen todas mis desigualdades, ¿cierto? Al mismo tiempo. Ahora, yo estoy haciendo un problema de optimización, ¿cierto? Yo dentro de esa área quiero en realidad encontrar el valor que me maximiza la función objetivo. Aquí, en este gráfico, todavía la función objetivo no está. Solamente me está definiendo los valores, ¿cierto?, que son posibles de buscar. O sea, la función objetivo o el óptimo de la función objetivo está por aquí, necesariamente en esta región, y debe estar en esa región, en ese espacio de soluciones, porque de lo contrario la solución no sería factible, ¿ya? Eso en realidad es la función digamos, del espacio solución o la región factible, que también se le llama. Simplemente es el espacio que me queda definido por las restricciones que estoy usando. Después, en este caso es un problema pequeñito, son dos variables, por eso se puede dibujar. Es solo para explicar en el fondo lo que uno hace. Cuando ya son más de 3, 4 variables no se puede dibujar, pero en el fondo es la misma idea, o sea, tiene que existir este espacio común, que todas las restricciones, digamos, puedan ser satisfechas con por lo menos un grupo de números. Si no existe, y podría ser que no exista, ¿de acuerdo? Es porque el sistema no tiene solución, y eso puede pasar, perfectamente puede pasar que, por ejemplo, si ustedes aquí cambiaran el sentido de alguna desigualdad, no encontrarían de repente espacios en común, y por lo tanto, ¿cierto? Perfecto, o sea, si no hay espacio de soluciones, no hay espacio de soluciones, nomás en algunos problemas pasa, y es porque las restricciones de repente se contradicen entre ellas, a veces puede ser que está mal planteado, pero también puede pasar que simplemente lo que yo estoy tratando de hacer no se puede hacer. A veces, por ejemplo, limitación de presupuesto, y no hay forma realmente de hacer algo, por ejemplo, con el presupuesto que tengo, porque hasta las condiciones más mínimas, digamos, de lo que lo gasto, no llegan realmente a satisfacer, digamos, ese presupuesto porque es demasiado pequeño. Puede pasar. Esto es solamente para que tengan esa idea, qué es lo que las restricciones hacen. La función de las restricciones es crear este espacio de soluciones para que yo ahí busque cuál es la solución. Por supuesto, el software que vamos a ocupar lo hace automáticamente. Y vamos a volver a esta gráfica cuando lleguemos realmente al tema de análisis de sensibilidad, ¿de acuerdo? Porque análisis de sensibilidad tiene que ver obviamente con qué pasa aquí, esta frontera en realidad es la que empiezo a mover, y por eso también necesitamos tener un poco en mente esta idea del espacio de soluciones. ¿Se entiende? Igual obviamente esto lo vamos a volver a tocar más adelante, ¿sí? Por ahora es solamente esta referencia
de qué es el espacio de soluciones y un poco dónde están los límites en el fondo. ¿Se entiende? ¿Consultas? Profe, a mí me quedaron muchas consultas. ¿Ya? Dime. ¿Por qué, por ejemplo, si definimos que x1 y x2 son mayores a 0, ¿Ya? ¿por qué, cómo define usted dónde va ubicado el 5 y el 6 encerrado en círculos? ¿Por qué van en esas posiciones? Porque eso, digamos que, por ejemplo, a ver dónde estoy. Ese 5, ¿cierto? Se refiere aquí a la ecuación 5, x1 mayor o igual a 0, ¿cierto? Ya, Claro. pero este eje, el de abajo, ese eje es x1. Y x1, obviamente, aquí puede tomar valores 0, 1, 2, 3, 4, etc. x1 igual a 0, exactamente igual a 0, cuando se da por igualdad, es este punto, es el eje justo, ¿cierto? Y todos los puntos x1 mayor que 0 es todo lo que está para ella, necesariamente 1, 2, 3, 4, ahí tienes x1 mayor a 0. Entonces, por eso, cuando necesitas dibujar el límite de una restricción, tienes que pensar en dónde está la igualdad. Ese es el límite de esa restricción. Y de ahí ver la desigualdad, hacia qué lado te está diciendo que te puedes mover. Entonces, una cosa es primero encontrar el límite, aquí, ¿cierto? Con el x1 igual a 0, y después ves dónde están los mayores, que es x1 mayores a 0. Y esa, ¿cierto? Ya pasa a ser la región. Y eso te define, en el fondo, qué cosa es, en este gráfico, x1 mayor o igual a 0, que sería, ¿cierto? En este caso, del eje, todo lo que está al lado derecho. Profe, Y pero eso en este caso, ¿usted definió hasta dónde iba a llegar la región? No, porque se juntan con todas las demás, digamos, se junta con todas las demás restricciones. En el fondo, si yo hago solamente x1 mayor o igual a 0, es desde el eje todo a la derecha, todo, completo, ¿ya? Pero si eso después lo sumo con, por ejemplo, x2 mayor o igual a 0, me descarta de partida todo lo que está bajo el eje, que hasta el momento, ¿cierto? Si lo consideraba. Después, si agrego la restricción 1, ¿cierto? De nuevo, me descarta, ¿cierto? Toda una sección. Por ejemplo, aquí, ¿dónde está? De nuevo se me perdió aquí. Cuando agrego esta, ¿cierto? La 1, 6x1 más 4x2 menor o igual a 24. Son los puntos que están desde esta recta hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, si solamente considero x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, por ejemplo, podría decir este punto en particular, ¿ya? Este punto es x1, 1, x2, 6, ¿de acuerdo? Ese me cumple con x1 mayor o igual a 0, x2 mayor o igual a 0, pero queda fuera de esto, de lo que esta restricción me exige. Si lo reemplazas, por ejemplo, sería 6 por x1 por 1, más 4 por x2 por 6, ¿cierto? 6 más 24, tienes 30. ¿Se cumple tu desigualdad? No, porque tienes que 30 es mayor que 24 y tú tienes que buscar pares de x1 y x2 que sean menores que 24. Entonces, por eso, este es el límite donde están los x1 y x2 que logran que esto sea exactamente 24, y de aquí para acá, hacia la izquierda, están todos los valores que sí permiten que estos dos sean, ¿cierto?, menor o igual a 24. Por ejemplo, veamos por aquí, el 4 y el 1. Profe, es que, mire, se me había ido la onda, pero recordé el ejercicio anterior de la clase. Entonces, ahí nosotros definíamos nuestras restricciones y efectivamente nos daba 6 y 4, me parece, la primera, ¿cierto? ¿Tú dices la solución? Sí. No recuerdo en realidad la solución particular que dio, pero obviamente habría que ver el Excel. Claro, es que ahora me hace sentido lo que usted dice porque, claro, la solución va a estar siempre y cuando sea menor a 24, ¿cierto?
En esa ecuación sí, pues claro, te sirven los puntos que x1 y x2 que son menores o iguales a 24. Pero tienes que respetar todas las restricciones, si ese es el tema. Tienes que respetarlas todas. Déjame ver aquí qué valor finalmente obtuvimos. 3 y 1,5 fue. De hecho, de x1 3 y x2 1,5. Vayamos a ver acá. El 3, 1,5 es este, el punto C. Ahí estaba la solución óptima, en el vértice, ¿ya? Y por eso, ¿y por qué el vértice? Porque todas, aquí este vértice está respetando todas las restricciones de manera simultánea. Sí, ese es el tema. Por eso tienes que buscar el espacio de soluciones, que en el fondo son los grupos de números que te satisfacen todas las ecuaciones de manera simultánea. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y bueno, lo que decía antes, por ejemplo, ese punto, si consideras el 1, 4, lo reemplazas ahí arriba, te queda claro, 6 por 1, más 4 por 4, 16, ¿cierto? Más 6, te da 6, 6, 22, ¿cierto? Menor o igual a 24, se cumple. Pero ese 1 y 4 no te va a cumplir otras restricciones, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú quieres? Por ejemplo, aquí x2, ¿cierto? Es 4. Y otra restricción te dice que x2 no puede ser mayor o igual a 2. Entonces esta no te sirve. Te sirve para esa, pero no para otra. Y por eso al final buscas dónde tienes realmente un espacio que todas las restricciones son respetadas. Y para eso está el espacio de soluciones. Y bueno, o sea, si se acuerdan también de optimización, en realidad esto de los vértices no es casualidad. Los óptimos en estos problemas están en los vértices. Necesariamente es un vértice, ¿ya? El tema es que el método simplex lo que hace es ir buscando, ¿cierto? Avanzando a través de los vértices para llegar particularmente al vértice donde está el óptimo, que es lo que me interesa. Más adelante, cuando lleguemos a análisis de sensibilidad, nos vamos a volver a acordar de esto necesariamente, ¿cierto? Porque ahí tenemos que entender también gráficamente el análisis de sensibilidad, qué es lo que hace, qué es lo que cambia, ¿cierto? Porque obviamente me cambia la forma de la función, o sea, me cambia la forma de la región factible muchas veces. Hay distintos cambios en realidad que vamos a ver. Uno de esos es que cambia el espacio de soluciones y otro es que también cambia la función objetivo. En realidad muchas cosas se pueden cambiar. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿No? Ok. Y acá, bueno, aquí recortamos en el fondo el área de la región factible. Y lo que sí aparece aquí, fíjense, acá arriba, es la función objetivo. Pero ¿cuál es el tema de la función objetivo en realidad? Que, o sea, de estas rectas, las punteadas, fíjense que es la función objetivo, pero a diferencia, si vamos dos atrás, de los otros, que aquí, ¿cierto? Es 24, 6, 1, que yo tengo un número de referencia, ¿cierto? Para hacer la recta que me define el límite de mi región factible, la función objetivo no tiene número. De hecho, es el número que yo necesito calcular. ¿Sí? Ese es el número precisamente que estoy buscando, que quiero maximizar. Entonces, el número es variable, no es un número fijo. Sí conozco esto, los coeficientes de la función objetivo. Y por lo tanto, si yo aquí este z pongo cualquier número, por supuesto, puedo escribir una recta en base a ello, ¿cierto? Y puedo escribir varias rectas poniendo distintos zetas, ¿de acuerdo? Eso es lo que voy haciendo acá. Por ejemplo, si el z para mí fuera 10, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? No me encuentro. Aquí, ¿cierto? Si z es 10, puedo hacer esa recta. Si z es 15,
puedo hacer esta recta que está aquí. Si z es 21, puedo hacer esta recta que está aquí. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Cierto? Voy cambiando el z. La recta que sería la función objetivo va cambiando. Y llega un punto en que pasa esto. Fíjense. Pasa por el punto C y no toca nada más. Está tangente a la región factible en un único punto. El óptimo, ¿cierto?, de que estoy buscando, que es precisamente lo que el método simplex hace y lo que busca es ese punto, ¿ya? Geométricamente hablando, el óptimo siempre es el punto donde la función objetivo toca tangencialmente la región factible. Es el último punto, ¿ya? No puede atravesar por dentro, no puede tener varios, eso quiere decir que todavía se puede mejorar. Va a llegar un momento en que solamente o toque un punto o toque todo un vértice, digamos, pero el borde, un borde completo, y ese borde, digamos, va a ser también, digamos, la solución al sistema y los óptimos que estoy buscando. Ahí habría más que uno. En este caso, solo uno porque toca un vértice en particular, ¿de acuerdo? Eso es lo que hace el óptimo, ¿ya? De toda esta región, yo estoy buscando particularmente el punto donde ese z se hace máximo. Y eso, el método es lo que va haciendo al final es eso, ¿cierto? Buscando ese z máximo. Nosotros ahora, ¿cierto? Vamos a verlo bastante a través de computadores, obviamente a través del Excel, ¿cierto? A través de Lingo, ¿cierto? Vamos a estar aplicando las soluciones, pero importante saber, ¿cierto?, que esto funciona así porque cuando lleguemos a análisis de sensibilidad vamos a tener que retroceder un poquito y verlo más a mano, algunas cosas puntuales, ¿cierto?, para entender qué es lo que está pasando. Y si yo hago cambios, entender también qué cambios podrían ser en el fondo, ¿cierto? Y por qué me afecta de repente la factibilidad de una solución o cosas por el estilo. O sea, a veces ustedes pueden querer hacer un determinado cambio y el problema les queda infactible o su solución original no les sirve. Y obviamente hay que entender por qué pasó. Y tiene mucho tiene que ver con esto, en el fondo, cómo yo muevo, modifico mi región o mi función objetivo. ¿Ya? Vamos a volver a tocar esto más adelante, o sea, si no se preocupen, ¿cierto? Si no queda inmediatamente claro, más adelante vamos a volver a pensar bien, ¿cierto? Todo esto, cómo se construye y qué función tiene en realidad. Lo que por momento, ¿cierto?, me interesa más al principio es sobre todo recuperar la capacidad en el fondo de hacer los modelos, ¿cierto? Que podamos modelar, leer un enunciado, hacer bien el modelo, resolverlo, ¿cierto? Y de ahí leer sus resultados, ¿cierto? Que todo lo que entregan los distintos software y la información en el fondo que está ahí, que es la que después vamos a ocupar también para hacer análisis de sensibilidad. ¿Ya? Esto, bueno, no vamos a hacer estas modificaciones que son sobre el mismo problema que estábamos viendo. Prefiero ver otros problemas porque no tenemos tampoco tanto tiempo para hacer el repaso. Vamos a estar un par de semanas en esto, pero tampoco tenemos todo el tiempo del mundo solamente para repasar. Así que prefiero en realidad ir viendo distintos ejemplos más que dar vueltas sobre el mismo. ¿Ya? Este otro modelo también es un modelo bastante típico que dentro de la programación, digamos, que obviamente se refiere a un modelo de producción, entre comillas, ¿ya? Que tiene en particular una restricción que aparece harto, ¿ya? Veamos, ¿de qué se trata? Hay una compañía que fabrica dos productos, X, A y B, ¿ya? Eso ya me va a dar una pista de qué variables podría necesitar. Aquí, el volumen de ventas de A es por lo menos 80% de las ventas totales de A y B. Ese tipo es una restricción, ¿cierto? En el fondo me está dando una relación matemática entre A y el total de ventas, que obviamente es A y B. Sin embargo, la compañía no puede vender más de 100 unidades de A por día. Otra restricción. Ambos productos utilizan una materia prima cuya disponibilidad diaria máxima es de 240 libras. Las tasas de consumo de la materia prima son de 2 libras por unidad de A y de 4 libras por unidad de B. Las utilidades de A y B son 20 y 50 respectivamente. Y lo que hay que hacer es determinar la combinación óptima de productos
para la compañía. Voy a hacer un pequeño cambio para poder escribir. Espérenme un segundo para tener más espacio para escribir. Voy a pasarlo acá arriba hasta la esquina y de ahí vamos a escribir abajo. Ya. De partida, problema de maximización o minimización con la información que está ahí. ¿Qué es lo que debería buscar hacer? Minimizar, profe. Minimizar, ¿Por qué? ¿Qué cosa? porque ¿Minimizar qué? tenemos Los gastos de la materia prima. ¿Gastos? ¿Dónde están los gastos? Aquí los... Maximizar, profe, porque son utilidades. ¿Cierto? Si fueran costos, si esto te dijeron, por ejemplo, los costos de A y B son tanto y tanto, ok, ahí sí es minimizar, pero son utilidades, ¿de acuerdo? Entonces eso, en realidad, ¿cierto? El que sean utilidades, les dice que esto es maximizar, ¿de acuerdo? Variables también. ¿Cuáles serían las variables? ¿Qué es lo que necesito determinar? las ventas, Sí, ¿cierto? O cuánto fabricar de cada cosa, en realidad, ¿cierto? Lo que necesito es saber cuánto hago de cada uno de estos dos productos, de A y B. Entonces, ¿cuántas variables necesito? dos variables solamente, profe. ¿Cierto? Puede ser un X1 XA, y X2. claro, ya. o XA, o XB, o X1, X2. Usemos A y B para no, para no estarnos ahí confundiendo y acordando qué es cada cosa. Y como descripción, ¿qué sería? ¿Qué es X1 y X2? ¿Qué cuenta? ¿Cuál es la unidad de medida de XA y XB? ¿Pesos? No, porque pesos son el 20 y 50, ¿cierto? 20 es lo que ganas con cada unidad de A fabricada, 50 es lo que ganas con cada unidad de B fabricadas. ¿Libras, no profe, sabes- las libras? Pero no sabes por ahora, ¿cierto?, cuántas unidades vas a hacer. Eso es lo que quieres conocer, cuántas unidades vas a fabricar. Las libras también, en el caso este, se conocen y se necesitan saber porque hay una restricción de materia prima. Pero también usas 2 libras por unidad de A, 4 libras por unidad de B. Profe, son las Ujú. ventas. Ya, pero ¿en qué unidad está la venta? En porcentaje. No, por el porcentaje está arriba, en realidad es una relación entre las dos que ya vamos a ver cómo se hace esa restricción. Es más simple. Yo creo que se están confundiendo, están buscando algo que... En donde no XA, está. profe, Profesor, ¿qué es ALB? ¿Dónde? Ahí dice- Libras. Estos libras. ¿Ya? ¿Qué sería entonces? libra. XA, X... No, tampoco. Ahí se me- Aquí Unidades. Eso. Se te están complicando de demás. Son unidades que fabrico de A y B que fabrique respectivamente. Todas las demás restricciones van a estar en términos de esto, pero toda la información que me dan depende de cuántas unidades yo hago de cada una de ellas. Las utilidades están dadas por unidad de A y B. El uso de la materia prima me lo dan por unidad de A y B que fabrico también, ¿cierto? Y el volumen de ventas también es cuánto vendo de A y cuánto vendo de B, y por lo tanto la relación que ahora me hablan también es en términos de las unidades. También me dicen que no puedo vender más de 100 unidades. Toda la información me la están refiriendo particularmente a las unidades. Entonces, tiene que ser necesariamente unidades. Y aquí, bueno, lo primero que necesitamos escribir en nuestra función objetivo. Sabemos, ¿cierto?, que es maximizar. El Z, yo le dije, ¿cierto?, que por convención siempre usamos Z para decir, ¿y cuál sería mi función objetivo? Si estamos maximizando XA, utilidades, ¿ya?
pero Más XB. algo más. Es utilidades, ¿cierto? Yo aquí quiero que esto sea pesos. Lo que quiero maximizar es cuánto son mis utilidades totales. Aquí les falta algo, porque XA y XB solitos son unidades 20 por X. solamente. Exacto, ¿cierto? Profe. Es 20 XA, 50. 50 XB. Por cada unidad de XA que haga, voy a ganar 20. Por cada unidad de XB que haga, voy a ganar 50. Entonces, si por ejemplo hago 100 de cada una, va a ser 20% más 50%. Y ahí me va a dar la utilidad total. Eso es lo que necesito que maximice, ¿de acuerdo? Ahora no sé cuánto va a ser eso, porque eso depende de las restricciones. Pero esta ecuación es la que me define, ¿cierto? Finalmente, cuánto efectivamente voy a ganar. ¿Ya? Y esto queda, siempre se escribe, sujeto a, en el fondo, el grupo de restricciones que yo tengo. ¿Cuántas restricciones ven? Cantidad de restricciones que ven ahí arriba. Lean de nuevo y díganme cuántas restricciones ven. ¿Una, profe? Ya, ¿quién dice otra cosa? 4, profe. Ya, ¿quién dice otra cosa? Yo veo 2. Ya. 2, profe, 2. Yo veo 2 igual. Ya. ¿Cuáles serían las que ven? El volumen de venta A es por lo menos 80% Ya. de las ventas totales de A y B. No puede vender más de 100 unidades de A por día. Ya. ¿Qué otra cosa puede ser una restricción? Que la Ahí disponibilidad hay 2. de materia prima es de 240 libras. ¿Cierto? Ah, También. ya van 3. 3. 3. Y alguien dijo 4. La tasa de consumo, profe, esa es la otra restricción, la cuarta. Ya. Pero aquí en realidad hay pillería. Porque esa tasa de consumo se refiere a las 240 libras. Tú consumes 2 por unidad de A y 4 por B, pero eso es precisamente para las 240 libras que tienes de materia prima. En realidad estas dos cosas están relacionadas. O sea, la de abajo te dice cuánto gastas y la de arriba te dice cuánto tienes para gastar. Así que son las dos cosas juntas. Eso pasa harto, por eso también dentro de las recomendaciones que yo le daba, una era leer el enunciado completo, ¿de acuerdo? Porque al leer el enunciado completo de repente pasa mucho, que hay información que está en distintas partes en realidad y que de esa información de distintas partes terminan armando la restricción. No necesariamente esto va a estar junto. Y en una situación real es peor, pues ahí realmente está todo esparramado y ustedes tienen que buscar dónde están los números que les sirven para armar una restricción en particular. Así que sí, son 3. 1, 2 y 3. Además de que siempre XA, XB mayores o iguales a 0. Eso siempre se tiene que indicar, ¿de acuerdo? Esta parte por defecto. Ahí estaría la cuarta y la quinta también. De las otras 3, hay una que es súper sencilla. ¿Cuál sería? Profe, Uh-huh. ¿podría ser 2XA más 4XB menor o igual a 100? 2 ¿Una XA, restricción? ya, más 4XB. Menor o Ya. igual a 100. ¿Por qué 100? Porque dice que no puede vender más de 100 unidades de A, pero de A. De A. De A por día, claro. Ya. Pero esto está súper bien, pero es con respecto a otra cosa. Ya. El 2XA más 4XB sí representa algo, pero ¿qué representa? ¿A las 240 libras o no? Exacto, ¿cierto? Lo que estás escribiendo acá a la izquierda es cuánto vas a ocupar de materia prima. 2XA más 4XB es cuánto ocupaste realmente. No necesariamente vas a ocupar los 240 ya, o sea, puede en el resultado ver que si podemos llegar exactamente a los 240 y puede que ocupe menos, puede que otra cosa te restrinja realmente el problema. Pasa a veces eso. Pero el uso de la materia prima queda representado así. 2XA por cada unidad de A te consume 2 y cada unidad de B que fabricas te consume 4. Y sabes que no te puedes pasar de 240. Así que esto sí es materia prima, la restricción de materia prima. Ya, tenemos una. ¿Qué otra cosa? Hay dos, ¿cierto? Otras restricciones que también vimos. ¿Cómo sería su forma?
¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Sí, las mencionaron. Las otras dos las mencionaron. Y hay una que es súper simple, Las 100 unidades. ¿cierto? ¿Y cuál sería la forma de esa restricción? XA es menor o igual a 100. ¿Cierto? Es directa. Es simplemente directa. ¿Ya? Esta es la límite de venta de A. A veces pasa eso también, ¿cierto? Es muy frecuente que hay variables que yo simplemente le pongo techo, o sea, no quiero hacer más de esto, como le decía, hacer por política de la empresa, cualquier cosa, no hay más, o sea, no puedo hacer más por a veces por problema de almacenamiento, cualquier cosa, yo sé que no puedo fabricar más de una cierta cantidad y por lo tanto lo pongo así. Y la otra, lo que nos queda, ¿cierto?, es la que está ahí arriba del 80%, y es así. Es una forma que es bastante típico en realidad que aparezca y de ahí después nos va a aparecer, por supuesto, en otras partes. Así que la forma que ahora veamos para escribirla nos sirve. De partida, ¿qué cosa es las ventas totales de A y B? Esto, ventas totales. ¿Qué es ventas totales? Las utilidades. Puede ser una forma de verlo. El total de ¿El las utilidades 100%? entre A y B. Hablaron dos personas al mismo tiempo. El total de las utilidades entre A y B. Ya. ¿Y alguien más habló también? El 100%. Ya, pero ¿de qué? En términos de utilidades, unidades, ¿qué cosa? Cuando hablo, fíjense que se habla de volumen de ventas. ¿Qué sería el volumen de ventas? El producto. La unidad. Unidad por producto. ¿Cierto? En realidad aquí lo que habría que aclarar es qué cosa es volumen de ventas, ¿ya? De ser explícitos en qué se está midiendo el volumen de ventas, porque las dos tienen razón. El volumen de ventas usted lo puede medir en plata, para decir obviamente que se mide más, digamos, que pesa más dentro de todo lo que se vende, que pesa más en plata, o bien en unidades. Las dos cosas son correctas, las dos cosas de hecho se consideran mediciones de volumen de venta, pero hay que definirlo obviamente en uno o en el otro. En este caso, ¿cierto? Usemos unidades, ¿de acuerdo? Como calculémoslos a través de las unidades. Si lo calculáramos a través del dinero, también obviamente puede ser. Y es una fórmula muy similar a la que vamos a hacer, pero se tiene que medir en ese sentido en plata. Plata total con respecto a la plata de una sola. Y en este caso lo vamos a hacer con unidades de una con respecto al total de unidades. Y es el 80%. ¿Qué nos dice entonces? Que XA, ¿cierto? En relación a todo lo que se vende en unidades, tiene que ser por lo menos el 80%. Antes de escribirle allá abajo, ¿cierto? Vayamos a escribir aquí las relaciones XA con respecto a algo. ¿Cuál es mi punto de comparación, cierto? Porque quiero que XA tenga un valor mínimo necesario, pero ¿contra qué lo estoy comparando? XB. ¿Solo XB? Porque habla de ventas totales. Las ventas totales, Ah, ¿qué incluye? XA más XB. Son ambas, ¿cierto? XA más XB. Esto es venta total, XA, XB. Y mi comparación es con respecto a XA. Y yo quiero que XA sea al menos. Cuando aparece un al menos, mayor o igual, ¿cierto? Porque este número debe ser mayor a lo que estoy aquí comparando. Pero, ¿cierto? No es con respecto al total, sino que con respecto a una fracción de ese total. Entonces, ¿qué es lo que me falta ahí? El 80%. Ya, ¿y cómo lo escribo? En fracción. Puede ser, ¿cierto? En realidad aquí hay varias formas, pero cuando les aparezcan estos porcentajes, ya, una forma es hacerlo, ¿cierto? 80-100, hacer la fracción, o bien, aquí me dejé muy poco espacio, hacer un 0.8, ¿ya? Eso es lo mismo que 80%.
Cuando hacen restricciones, si es porcentaje, un 1 va a ser el 100%, ¿ya? Y cualquier cosa que sea 0 punto algo son porcentajes menores. Por ejemplo, 0.5 es el 50%. Un 0.05 es el 5%, ¿de acuerdo? Así es como, en realidad, para las restricciones lineales se usan los porcentajes, ¿ya? Directamente lo pueden escribir así. En este caso 0.8 por este número, o sea, si este número después termina siendo 100, 0.8 por 100, ¿cierto? Me va a dar 80. Y ese va a ser mi número que XA sea al menos 80 de los 100 en total que estoy haciendo. Y obviamente ahí se cumple lo que yo quiero, ¿cierto? Es con esto, con 0.8. Ahora, una forma de escribir esta restricción es literalmente como está ahí. XA es mayor o igual a 0.8 de XA más XB. ¿Qué problema hay con escribir la restricción así? En realidad un problema práctico. No es, en realidad está bien el modelo, o sea, el modelo está perfecto. Es otro problema que tiene que ver con ahora si lo quiero solucionar en computador, ¿qué pasa con esa forma que lo escribí? No sé qué pasa. Que fue algo en realidad que hablamos, ¿cierto?, sobre Excel y Lingo, cuando lo mencionamos. Profe, ¿qué tiene que ver con el orden? En realidad tiene que ver con un tema práctico de Excel, que lo mencionamos en su momento, que yo les dije cuando había que ingresar los datos a Excel, que tenía en realidad una leve desventaja con respecto a Lingo en ciertas situaciones. Porque había que ayudarlo, como que hacer la fórmula, ¿eso era? Exacto, ¿cierto? En realidad Excel, el problema que tiene es que me exige tener, ¿cierto?, una estructura súper específica. Vamos a verlo. A ver, mantengamos esto. Excel, acuérdense, cuando yo hago las restricciones me pide esto, que yo tenga por cada variable un único coeficiente. Esto, en el fondo, implica que yo tengo que pasar todas las variables al lado izquierdo, las constantes al lado derecho, ¿ya? Cuando hago ese ordenamiento, puedo ingresar el problema a Excel. Me lo pide que sea así. Yo no puedo, por ejemplo, Excel, no hay forma de pasarle esta ecuación tal cual como está ahí. No se puede, ¿ya? Por lo tanto, profe, tendríamos que despejar. Exacto. Me va a pedir que deje XA y 0.8 por XA más 0.8 por XB, y eso lo pase a uno de los dos lados. Tengo que elegir a cuál. Por ejemplo, puede quedar XA menos 0.8 XA, me va a quedar 0.2 XA, ¿cierto? Menos 0.8 XB, mayor o igual a 0, porque ahí va a quedar un 0, porque aquí no tengo constante, ¿cierto? Y esa forma en la que puedo ingresar Excel. Voy a anotarla aquí, ¿cierto? Esto es lo mismo que, si hago el primer paso, a ver, lo voy a hacer con todos los pasos. Me queda 0.8 XA más 0.8 XB, ¿de acuerdo? Y esto lo paso al otro lado, me queda XA menos 0.8 XA menos 0.8 XB mayor o igual a 0. Y esto me queda 0.2 XA menos 0.8 XB mayor o igual a 0. Esta fórmula, Profe, si la puedo cambiarlo ingresar a no Excel, cambia el sentido. no, se queda Ah, exactamente igual a menos que multipliques toda la ecuación por menos 1, pero no cambia, ay, se comporta igual que una ecuación. Así la necesitas ingresar a Excel, lo que es una lata, sobre todo si tienes una expresión más grande, reducirla de repente es súper complicado. O sea, a veces en otros problemas más grandes, hay que hacer como mucho LSO para llegar a la forma de Excel, y es re fácil equivocarse. Esta forma sí te la acepta Lingo, tal cual. No se hace problema porque la variable está a los dos lados. El solito se da cuenta que es la misma variable y te la va a aceptar y la va a calcular. Y ahí no hay que hacer más trabajo que escribirla de esa manera. Ahora, esta de hecho, por el momento todavía es como súper simple la ecuación, ¿no? O sea, hay otras relaciones de esta naturaleza que son mucho más complejas y mucho más largas.
Entonces, ahí es donde Lingo toma esta ventaja con respecto a Excel para no tener que hacer necesariamente esa reducción de términos para como está aquí, ¿cierto? Porque te obliga Excel a tener un único coeficiente por cada variable para ingresar, ¿ya? Es solamente esa la diferencia. Les va a dar el mismo resultado. Pero si lo quieren hacer en Excel, van a tener que perder más tiempo, ¿cierto? Tratan rehaciendo la reducción algebraica para llegar a tener un único coeficiente por la estructura, por la forma en que Excel te obliga a ingresar los valores, ¿ya? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se entiende. ¿Dudas? ¿No? Ok. Ya. Entonces, mira, me gustaría ingresar este Lingo para que veamos también, ¿cierto?, cómo opera Lingo. Y de ahí, obviamente, leer un poco los resultados, mostrarles las secciones donde está. Y en tiempo, ¿cómo andamos? Quizás nos sobre un pelito de tiempo, ¿ya? En 10 minutos, profe. No, pues sí está a las 8:30, ¿cierto? ¿O no? Ah, no, pues No, sí, profe. en esta clase, sí, esta clase es más corta, perdón. No. El otro día, la otra semana sí es más larga. Ya, entonces incorporémoslos al tiro en Lingo y lo vemos. Y aquí, ¿cierto? Les vamos a recordar un poquito la sintaxis de Lingo, que yo les decía, ¿cierto? Que tiene su sintaxis específica, ya que no es la gran cosa, es como súper sencilla, son como 3, 4 reglas que hay que acordarse y eso es todo. Pero si no las respetan, también obviamente Lingo no se lo soluciona. Voy a... ¿Dónde estaba esto? No, opciones... Ah, tengo que escribir algo ya. El tamaño de la fuente es un problema siempre aquí. No ven nada, me imagino, debe estar súper chiquitito, ¿cierto? Eso es lo que quiero cambiar. Igual se ve algo, profe. No, pero sí, el problema es que el Lingo obviamente no, esto todavía está chico. ¿Por ahí se ve bien? Sí. Ya. Sí, Ahí profe, escribamos con ese tamaño porque Lingo obviamente es texto, entonces en el fondo escribe como con tamaño 8, empieza a escribir el modelo porque asume que va a ser un modelo grande, entonces no da mucho espacio para nada. Ya. ¿Cómo funciona esto? ¿Cierto? De partida, Lingo tiene reservadas palabras. Eso es lo primero que tienen que saber. O sea, hay palabras que cumplen funciones dentro de Lingo. Y las dos más básicas, obviamente, es maximizar y minimizar, que tiene básicamente, ¿cierto? El max significa maximizar, y no es maximizar completo, es solo max. Y min es minimizar. Siempre tienen que partir el problema con eso, max o min, ¿de acuerdo? Y les va a quedar en azul. Cuando Lingo les marca algo en azul es porque esta es una palabra reservada y ustedes, por ejemplo, no pueden ocupar esas palabras reservadas en nada más. No pueden definir una variable que se llame max, no pueden definir una variable que se llame min, les va a marcar un error. Lingo no puede ver en más de una parte del problema max o min, ¿de acuerdo? No puede estar los dos al mismo tiempo porque se confunde. Una sola vez dentro de todo el problema va el max o el min, si está maximizando o minimizando, y punto. Normalmente por orden, uno lo pone acá arriba, pero si va en otra parte igual, el Lingo lo reconoce, ¿de acuerdo? Así que max, min, palabra, ¿cierto?, para máximo y mínimo. En nuestra versión, ¿cierto?, en que escribimos recién, estaba, ¿cierto?, el z es igual a algo, ¿cierto? Eso siempre nosotros ahí lo escribíamos para representar para indicar dónde íbamos a empezar a escribir los coeficientes. Aquí eso no va, ¿de acuerdo? Aquí va directamente el es igual. Esa también es regla, digamos, de Lingo. Antes, si ustedes retroceden unos 10 años, quizá, si prueben alguna de esas versiones antiguas que están de Lingo para descargar, ahí sí se escribía Z. Antes lo hacían, pero que en algún momento lo eliminaron porque como que no tenía ninguna utilidad estarlo haciendo. Entonces ahora es simplemente el igual directo. Y se escribe ahora la expresión. ¿Cuál era nuestra expresión? 20xA más 50xB, ¿ya? Y es completa. Esto es como una lata de Lingo. 20 por
¿ya? XA, podemos escribirlo así, más 50 por XB. Les tienen que indicar las multiplicaciones. Si escriben solo 20xA, Lingo no sabe que eso es una multiplicación de un coeficiente 20 por la variable XA. No lo entiende, le va a marcar un error. ¿De acuerdo? Tienen que escribirlos por. Y cuando terminen una ecuación, como en este caso, ¿cierto? La función objetivo, le tienen que poner punto y coma. Eso es lo que le avisa a Lingo que la ecuación termina ahí. Si no le ponen el punto y coma, Lingo va a creer que lo que están escribiendo abajo todavía es parte de la ecuación. Y de hecho, ¿por qué hace eso? Porque a veces las ecuaciones son súper largas y yo voy a ocupar 3 líneas aquí para escribir una única ecuación. Entonces, obviamente, para hacer eso mejor, funciona que este tema del punto y coma para que entienda que yo en realidad estoy escribiendo la ecuación en varias líneas porque es muy larga y al final le pongo el punto y coma y ok, entonces Lingo lee todas las líneas, lo entiende como una sola cosa y después, ok, esta cuestión termina aquí, punto. Al escribir aquí XA y XB directamente, también cierto, Lingo sabe que esas son variables, ¿ya? Cuando se encuentra con letras de esta naturaleza, Lingo los reconoce como variables. Y si ustedes se equivocan, por cualquier casualidad, se equivocan al tipear esto más adelante, lo va a entender como otra variable. Por ejemplo, si les ponen XAA, por casualidad se les pasó más adelante y no lo vieron, para Lingo XA es una variable y XAA es otra, ¿de acuerdo? Así que hay que tener cuidado cómo tipean esto porque Lingo, si ve algo distinto, piensa que es otra variable. Ahora las restricciones. De nuevo se me achicó la letra. ¿Dónde está? ¿Dónde está la fuente? Aquí. Estamos en 36. Ya. ¿Cuáles son las restricciones? 2xA más 4xB menor o igual a 240, ¿cierto? 2 por XA más 4 por XB menor o igual es esto. Los dos símbolos juntos, ¿ya? No tiene, o sea, no existe el menor o igual en un solo símbolo. Es menor o igual, los dos símbolos seguidos y lo entiende. XA menor o igual a 100. XA menor o igual a 100, punto y coma. Y el otro es XA mayor o igual a 0,8 por XA más XB. Y eso lo escribo aquí tal cual. XA mayor o igual a 0,8 por paréntesis XA más XB. Punto y coma. Y eso es el modelo escrito en Lingo. Nada más. No hay que hacerle el XA, XB mayor a 0, ¿de acuerdo? Disculpen el ruido. Porque Lingo por defecto considera que las variables son mayores o iguales a 0 si es que yo no indico lo contrario. Solamente si no lo son, hay que decírselos. Si no se lo dicen, él entiende que son mayores o iguales a 0. Así que hay que dejarlo así. ¿Ya? Esto es lo que decía es las ventajas de Lingo. Se puede escribir directamente así, sin problema. ¿De acuerdo? Y para solucionarlo es ese botoncito que está arriba, que es como digamos, un objetivo, ¿cierto? Que es como una flecha, de hecho, dentro de un blanco. Y si lo pinchan, ¡up!, aparece esta ventanita que les va a decir, en primer lugar, si encontró o no solución. Si dice aquí Global Opt, es porque encontró, les dice cuánto. Y obviamente si esto lo cierran, les muestra finalmente los valores. XA 80, XB 20. Y esa es la solución. Entonces, agrandémoslo. Esto se puede agrandar. Ahí se ve mejor, ¿cierto? 80-20. ¿Sí? Vamos a trabajar harto. ¿Cómo? Sí, profe. Vamos a trabajar harto con Lingo, así que no se preocupen. Vamos a volver a ver esto 1000 veces. Por el momento me interesaba que vieran así una primera aproximación de cómo se escribe, ¿cierto? Reglas, max-min es igual, punto y coma, acordarse de las multiplicaciones que tienen que ser explícitas y todas las operaciones, y listo. Y esas son las reglas de Lingo para ingresar un problema. Nada más, ¿de acuerdo? Así que, bueno, les voy a subir este archivo al portal también para que lo tengan ahí. Pueden descargar el demo de Lingo, ¿cierto? Y ir probando. Y
¿Y cuándo nos toca clase de nuevo? El viernes, pues. El viernes, obviamente, vamos a trabajar otro ejemplo y ahí, ¿cierto? Si tenemos más tiempo podemos probar tanto en Excel como en Lingo, en el fondo, el problema, ¿ya? ¿Alguna consulta final? No, profe. Bueno, No, profe. entonces nos veríamos el viernes, ¿ok? Que estén muy, muy bien. Chao, Chao. Chao, chao. profe. Chao, Chao, profe, profe. chao. Chao, profe, gracias.